Dios les bendiga, mis amados hermanos. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Este es el salmo del gran pastor, que cuida de sus ovejas y las equipa para el ministerio. El gran sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros. Ciertamente, este salmo tiene un mensaje para el dolor, pero es desafortunado que se use principalmente en los funerales, porque el Salmo 23 se enfoca en lo que Jesús hace por nosotros todos los días de nuestra vida y no solo en la muerte. También es desafortunado que las personas tiendan a espiritualizar el Salmo y no lo vean en su verdadero entorno. Ven a David, un joven pastor, acostado de espaldas en el pasto y meditando sobre las cosas de Dios, cuando probablemente escribió este salmo al final de su vida, posiblemente durante la rebelión de Absalón. En él, David trata algunas de las cosas difíciles que experimentó durante su largo camino con el Señor. Abel, el primer mártir, era un pastor, y también lo eran los patriarcas de Israel. Moisés pasó 40 años cuidando las ovejas de su suegro, y David, el rey más grande de Israel, sirvió a su padre como pastor. La imagen de Dios como pastor de Israel comienza en Génesis 48:15 y 49:24 y continúa a lo largo de las Escrituras. El Mesías prometido fue visto como un pastor. En el Salmo 22, David comparó al enemigo con los animales que son inteligentes y fuertes, pero en este salmo él representó al pueblo de Dios como una oveja humilde. ¿Por qué? Así aprenderíamos sobre el pastor y veríamos cuán tiernamente nos cuida. Las ovejas son animales indefensos que son propensos a perderse y necesitan atención constante. No puedes conducir ovejas como conducir ganado. Ellas deben ser dirigidas. Los pastores orientales conocen a sus ovejas por sus nombres y pueden llamarlas y vendrán. Las ovejas se guardaban no para alimento, sino para lana, leche y reproducción. Versos 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es Jehová Dios, el Dios de Israel, que hace el pacto. Los nombres compuestos de Jehová en el Antiguo Testamento representan el contenido de este salmo. Jehová Jireh, el Señor proporcionará. Jehová Shalom, el Señor nuestra paz. Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Tzidkenu, el Señor justicia nuestra. Jehová Sama, el Señor está allí. Jehová Nisi, el Señor nuestra bandera. Jehová Makadesh, el Señor que santifica. El verbo es un participio y significa me está pastoreando. Los pastores orientales cuidaban sus ovejas. Las llevaban, les proporcionaban comida y agua. Cuidaban de ellas cuando estaban cansadas, magulladas, cortadas o enfermas. Las rescataban cuando se desviaban. Sabían sus nombres. Asistían en la entrega de los corderos y en todos los sentidos simplemente las amaban. ¿Qué le dice esto a los pastores hoy? En Tierra Santa, los pastos eran exuberantes y verdes después de la temporada de lluvias, pero esto no duró todo el año. No había vallas, la tierra era áspera y peligrosa, con abundantes animales salvajes y serpientes, y el rebaño indefenso necesitaba supervisión constante. Incluso si él no era dueño de las ovejas, el pastor las trataba como si fueran las suyas y tenía que rendir cuentas por las que faltaban. Nuestro Señor
llamó a los creyentes mis ovejas, porque Él murió por ellas y porque Él es un tierno pastor. El énfasis en los versículos 1 al 3 es que Jesús es adecuado para todas las necesidades que las ovejas pueden tener. Principalmente necesitan comida, agua, reposo y un pastor que sepa dónde guiarlas. Cuando el pueblo de Dios sigue a su pastor, tiene todo lo que necesita y no le faltarán en las necesidades de la vida. Las ovejas no se acuestan cuando tienen hambre, ni beben de los arroyos que fluyen rápidamente. A veces el pastor detendrá temporalmente un arroyo para que las ovejas puedan calmar su sed. Al lado de él y un pastor que sabe a dónde guiarlas es el sentido del verso 2. En el cielo, nuestro pastor nos llevará a fuentes de agua viva. No puede conducir. Las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen, tal como escuchamos a Cristo en su palabra y le obedecemos. Si una oveja se extravía, el pastor deja el rebaño a cargo de sus ayudantes y va a buscar al animal perdido. Los senderos de las palabras en los versículos 3 significan senderos bien usados, surcos. Cuando las ovejas comienzan a explorar un sendero nuevo y emocionante, les llevará problemas. No te dejes llevar por enseñanzas variadas y extrañas. Dios se preocupa por nosotros porque nos ama y quiere que lo glorifiquemos a Él. El pastor cuida a las ovejas porque las ama y quiere mantener su buena reputación como pastor fiel. Verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este es el verso central del Salmo, y el pronombre personal cambia de él a ti. David no está hablando sobre el pastor, sino que siguiendo a el pastor en el valle oscuro. Él no está delante de nosotros, sino a nuestro lado, liderando el camino y calmando nuestros miedos. El valle de la oscuridad profunda representa cualquier experiencia difícil de la vida que nos da miedo, y esto incluye la muerte. Las ovejas carecen de buena visión y se asustan fácilmente en nuevas circunstancias, especialmente donde está oscuro, y la presencia del pastor los calma. La vara era un pesado garrote con el que el pastor podía aturdir o matar a una bestia atacante, y el bastón era un instrumento que se usaba para ayudar a las ovejas individuales. En la noche, él haría que las ovejas pasaran por debajo del bastón, una por una, para poder contarlas y examinarlas. Le dio paz al rebaño sabiendo que el pastor estaba allí y que estaba equipado para cualquier emergencia. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús no es un asalariado que huye al ver el peligro. Él es verdadero pastor que dio su vida por sus ovejas. Las ovejas de Dios tienen paz con Dios y pueden disfrutar de la paz de Dios mientras confían en Él. A lo largo de la vida, al seguir al pastor, tendremos muchas y variadas experiencias, algunas de las cuales serán muy difíciles, pero ninguna de ellas tomará al Señor por sorpresa. Podemos confiar en Él y tener paz. Cuanto más cerca estemos de nuestro pastor, más seguro estaremos y más su paz llenará nuestros corazones. Tendremos muchas y variadas experiencias, algunas de las cuales serán muy difíciles, pero ninguna de ellas tomará al Señor por sorpresa. Así que podemos siempre confiar en Él. Verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Algunos estudiosos creen que hay un cambio de metáfora aquí, desde el pastor y sus ovejas hasta el anfitrión y su huésped, pero este no es necesariamente el caso. Mesa no necesariamente
se refiere a un mueble usado por humanos porque la palabra simplemente significa algo extendido. Los lugares planos en el país montañoso se llamaban mesas, y algunas veces el pastor detuvo al rebaño en esas y les permitió comer y descansar mientras se dirigían al redil. Después de cada difícil día de trabajo, el objetivo del pastor era llevar al rebaño a salvo al redil, donde las ovejas cansadas podían descansar con seguridad durante la noche. A veces en el redil, el pastor repartía la comida en un abrevadero porque las ovejas se tumbaban y descansaban después de haber comido. Mientras dormían, serían protegidas por un muro de piedra que las rodeaba, y el pastor mismo dormiría a través de la abertura y sería la puerta. Durante la noche, los ladrones y los animales peligrosos podrían acercarse al redil, pero no había forma de alcanzar a las ovejas. El Señor no siempre elimina los peligros de nuestras vidas, pero sí nos ayuda a superarlos y a no ser paralizados por el miedo. Esto es lo que significa ser más que vencedores y tener paz en medio del peligro. El pastor examinaría a las ovejas cuando entraran al redil para asegurarse de que ninguna de ellas estuviera magullada, herida o enferma por comer una planta venenosa. A los dolores le aplicó el aceite calmante y para los sedientos llenó de agua su gran taza de 2 asas. También aplicaría el aceite a las cabezas y cuernos de las ovejas para ayudar a mantener alejadas a las moscas y otros insectos. Las ovejas sabían que estaban a salvo y podían dormir sin miedo. Verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mientras el pastor yacía cada noche a la puerta del redil, miraba hacia atrás durante el día y agradecía al Señor porque los había bendecido con bondad y misericordia. Como anciano, David repasó su larga vida y llegó a la misma conclusión. A pesar de sus pecados y fracasos, le siguieron la bondad y la misericordia, que es el equivalente en el Antiguo Testamento de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, seguramente significa solo. Cuando David miró hacia adelante, supo que estaría en el cielo, la casa del Padre, para siempre. Esto es una referencia al templo porque el rey no vivió en el templo. Además, nadie podría vivir allí ni en ningún otro lugar para siempre. Jesús usó este vocabulario para hablar sobre el cielo. Las cosas que nos desconciertan y nos inquietan hoy serán claras cuando lleguemos al cielo. Miraremos hacia atrás y veremos solo la bondad y la misericordia bajo el antiguo pacto, y nos encontraremos con nuestro pastor en el cielo, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará cada lágrima de sus ojos.